Bogotá, 18 de agosto de 1989. Son las 7:30 de la mañana. Luis Carlos Galán, el candidato presidencial más popular de Colombia, el hombre que las encuestas daban como el próximo presidente de la República, se prepara para dar un mitin en la plaza principal de Soacha, un municipio a las afueras de la capital. Galán tenía 45 años, tenía 2 hijos, tenía un país que lo seguía con una esperanza que Colombia no había sentido en décadas, y tenía algo más, una lista de políticos colombianos que habían recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas, una lista que pensaba hacer pública. Esa noche, frente a miles de personas, con sus escoltas a su alrededor y las cámaras de televisión encendidas, Luis Carlos Galán fue asesinado a balazos. El magnicidio conmocionó al mundo. A los titulares internacionales apuntaron de inmediato a Pablo Escobar. Y tenían razón. Escobar ordenó el asesinato. Eso está documentado, confesado, juzgado. Pero hay una pregunta que esos titulares no hicieron. Una pregunta que Colombia tardó décadas en hacerse con la suficiente honestidad. ¿Quién más sabía que Galán iba a morir esa noche? Porque la seguridad de Galán había sido reducida días antes del atentado. Porque hubo advertencias de inteligencia que no llegaron a tiempo o que simplemente no se transmitieron. Porque la lista que Galán iba a publicar contenía nombres que a mucha gente dentro del Estado colombiano le convenía que nunca se conocieran. Y esa lista, décadas después, sigue sin estar completa. Esto no es la historia de Pablo Escobar, el criminal. Esa historia ya la conoces. Esto es la historia de la otra mitad. La mitad que suele quedarse fuera del documental, fuera del libro, fuera de la serie de Netflix. La historia de los ministros, los generales, los congresistas, los jueces y los periodistas que hicieron posible que Pablo Escobar fuera Pablo Escobar. Para la historia de la nómina. Pablo Escobar compró al Estado colombiano. Primero hay que entender el Estado colombiano que existía antes de que él llegara. Y la imagen que hay que tener en la cabeza no es la de un Estado sólido que fue corrompido por un criminal externo. La imagen correcta es la de un Estado que ya era profundamente frágil, profundamente desigual y profundamente penetrable mucho antes de que Escobar pronunciara su primer soborno. Colombia en los años 70 era un país gobernado por un acuerdo político llamado el Frente Nacional. Ese acuerdo, firmado en 1958 para poner fin a una guerra civil devastadora conocida simplemente como la violencia, estableció algo que en papel sonaba razonable y en la práctica fue una camisa de fuerza democrática. Los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se turnarían el poder cada 4 años durante 16 años, repartiendo los cargos del Estado entre sus clientelas. El resultado fue una clase política que no necesitaba ganar elecciones con ideas. Necesitaba administrar cuotas. Una clase política profundamente acostumbrada a la transacción, al favor, al intercambio de lealtades por posiciones. Una clase política, en resumen, que ya sabía exactamente cuánto costaba cada cosa. En ese contexto, el dinero del narcotráfico no llegó como un cuerpo extraño que infectó un organismo sano. Llegó como agua que encuentra un terreno ya preparado para absorberla. El cultivo de marihuana en Colombia, en las sierras de La Guajira y el Magdalena, llevaba décadas siendo una economía informal tolerada. La bonanza marimbera de los años 70, que enriqueció a familias enteras del Caribe colombiano, fue vista por las autoridades con una mezcla de indiferencia y complicidad activa. Los dólares entraban al país, se cambiaban, se invertían en fincas y negocios, y nadie preguntaba demasiado.
cuando la cocaína llegó a reemplazar a la marihuana como producto principal, a finales de los 70, el mecanismo ya estaba aceitado. Los colombianos ricos, que invirtieron en los primeros laboratorios de cocaína, no eran marginales ni forajidos. Eran, en muchos casos, hombres de familia de las élites regionales que vieron una oportunidad de negocio extraordinaria y tomaron una decisión que en ese momento no les parecía cualitativamente diferente de cualquier otra inversión de alto riesgo y alto retorno. Y el Estado los dejó hacer. Hay un dato que ilustra esto con claridad brutal. En 1976, el gobierno colombiano firmó un tratado de extradición con Estados Unidos. Un tratado que permitía entregar a ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico a la justicia americana. Ese tratado fue firmado por el presidente Alfonso López Michelsen y durante años no se aplicó prácticamente nunca. No porque no hubiera casos, sino porque aplicarlo requería una voluntad política que chocaba con demasiados intereses. Mientras ese tratado dormía en un cajón, los carteles colombianos crecieron. Y ninguno creció más rápido ni con más brutalidad que el que se estaba formando en Medellín, bajo el liderazgo de un joven de Río Negro, Antioquia, que había empezado robando lápidas de cementerios para venderlas y que en pocos años se convertiría en el traficante más rico y más sanguinario de la historia. Pablo Emilio Escobar. Gaviria tenía 30 años cuando Colombia empezó a entender quién era realmente. Y para ese momento ya había comprado a suficiente gente como para que entenderlo no implicara necesariamente detenerlo. Pero hay un momento específico, un momento que los historiadores señalan como el instante en que todo cambió de escala. Un momento que no fue un asesinato ni una explosión. Fue algo mucho más mundano y mucho más revelador. Fue una foto. El 20 de julio de 1982, en Colombia celebró el Día de la Independencia con el acto de posesión del nuevo Congreso de la República. Entre los parlamentarios que tomaron posesión ese día, había un representante suplente por el departamento de Antioquia, elegido en las listas del Partido Liberal bajo el movimiento Renovación Liberal. Su nombre, Pablo Escobar. Las fotografías de ese día son perturbadoras en retrospectiva. Escobar con corbata y traje, rodeado de congresistas legítimos, posando en el Capitolio Nacional. Su madre, Hermilda, llorando de orgullo en las gradas. Los periódicos de Medellín cubriéndolo como a un político más, un joven empresario emprendedor que quería llevar el progreso a los barrios pobres de su ciudad. ¿Cómo llegó Escobar al Congreso? Esa pregunta tiene una respuesta que Colombia tardó mucho en asumir plenamente. Llegó porque alguien lo llevó. Porque el sistema político colombiano de la época no solo lo permitió, sino que activamente lo facilitó. El hombre que avaló políticamente a Escobar fue Alberto Santofimio Botero, un abogado y político liberal de Tolima que había sido ministro de Justicia y que tenía ambiciones presidenciales. Santofimio vio en Escobar lo que muchos políticos colombianos de la época veían en el dinero del narcotráfico: un recurso electoral, votos comprados, campañas financiadas, clientelas construidas con el dinero de la coca. La relación entre Santofimio y Escobar no fue solo política, fue íntima y documentada, y tuvo consecuencias que van mucho más allá de una alianza electoral oportunista. Décadas después, Santofimio fue condenado por la justicia colombiana como determinador del asesinato de Luis Carlos Galán. Es decir, el hombre que llevó a Escobar al Congreso fue también, según la justicia, parte del engranaje que mató al candidato que quería limpiar ese mismo Congreso. Pero Santofimio no estaba solo. El ingreso de Escobar a la política
Fue posible porque una parte significativa de la clase política colombiana decidió que era preferible negociar con él que enfrentarlo, que era mejor tenerlo dentro que fuera, que el dinero de la coca, mientras nadie hablara demasiado de ello, podía financiar campañas, construir lealtades y ganar elecciones. Hubo, sin embargo, alguien que se negó. Rodrigo Lara Bonilla era el ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur, un hombre joven, brillante, incorruptible en un medio donde esa cualidad era casi una anomalía. Lara Bonilla fue el primero en denunciar públicamente y con nombres la infiltración del narcotráfico en el Congreso colombiano. Fue él quien reveló que Escobar había recibido dinero del traficante Evaristo Porras. Fue él quien forzó la renuncia de Escobar al Congreso en 1983, después de que la presión pública hiciera insostenible su posición. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá. Tenía 36 años. Lo mató un sicario en motocicleta mientras viajaba en su carro oficial. Fue el primer ministro asesinado en la historia moderna de Colombia. Y fue la primera señal de que Escobar no iba a aceptar las reglas del juego político cuando esas reglas no le convenían. Que si no podía comprar al Estado, lo destruiría pieza por pieza. Pero aquí está la parte de la historia que menos se cuenta. Antes de que Lara Bonilla lo denunciara, antes de que la presión lo expulsara del Congreso, Pablo Escobar estuvo casi 2 años siendo un parlamentario colombiano más. Asistió a sesiones, viajó en delegaciones oficiales, fue recibido en embajadas, fue fotografiado con presidentes, y durante esos 2 años, nadie en el Estado colombiano hizo nada para sacarlo, porque demasiadas personas en ese estado tenían razones para no querer que se hiciera nada. La pregunta que hay que hacerse no es cómo Escobar llegó al Congreso. La pregunta es por qué tardó tanto en salir. Hay una frase que en Colombia se volvió tan común que perdió su capacidad de provocar horror. Plata o plomo, dinero o bala, acepta el soborno o recibe el disparo. Esa frase resume la oferta que el cartel de Medellín hacía sistemáticamente a cualquier funcionario, juez, militar o político que se convirtiera en un obstáculo o en un recurso potencial. Y lo que hace de esa frase algo mucho más inquietante de lo que parece es la proporción en que la gente elegía la primera opción. Porque mucha gente eligió la plata. Muchísima gente. Los testimonios de ex colaboradores del cartel, recogidos en investigaciones judiciales, en libros de periodistas como María Jimena Duzán, Gerardo Reyes y Juan Gozaín, y en los propios testimonios de los hijos de Escobar, dibujan un sistema de corrupción que no era esporádico ni improvisado. Era una estructura. Tenía presupuesto, tenía criterios de selección, tenía escalas de precio y tenía un departamento, si se puede llamar así, dedicado a administrarla. Los precios documentados son reveladores. Un agente de policía de bajo rango, entre 200 y 500 dólares mensuales, en un país donde su salario oficial era de 100. Un comandante de policía en una ciudad intermedia, entre 5,000 y 20,000 dólares mensuales. Un juez de primera instancia, entre 10,000 y 50,000 dólares por decisión favorable, o una suma mensual para garantizar la inacción. Un político con influencia legislativa, entre 100,000 y varios millones de dólares por ciclo electoral, dependiendo de la utilidad específica que pudiera prestar. Pero el sistema no funcionaba solo con dinero, funcionaba con terror como refuerzo. Cada persona que recibía plata entendía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, lo que significaba la alternativa. No era una amenaza abstracta, era una amenaza con historial. Y ese historial
Se construyó con nombres concretos. El juez que no aceptó el soborno y amaneció muerto. El policía que rechazó la nómina y cuya familia recibió una visita. El periodista que publicó la información incorrecta y cuyo cuerpo apareció días después. Esos casos no eran accidentales, eran pedagógicos. Estaban diseñados para que todo el que recibiera la oferta entendiera que no era realmente una opción, sino una elección entre vivir bien o no vivir. El sistema funcionó con una eficacia aterradora durante años. Y funcionó no solo porque Escobar era brutal, sino porque el Estado que debía resistirlo era estructuralmente incapaz de proteger a quienes elegían resistir. Hay un testimonio que ilustra esto con una claridad que ningún análisis académico puede igualar. Es el de un ex juez colombiano que pidió anonimato en una entrevista concedida años después de los eventos. Describe el momento en que recibió la primera comunicación del cartel. No llegó como una amenaza explícita. Llegó como un sobre con dinero y una nota que decía simplemente «para sus necesidades». Lo que siguió fue semanas de deliberación interna, de conversaciones con su familia, de intentos de comunicarse con sus superiores para pedir protección. Sus superiores no podían garantizarle nada. El Estado no tenía mecanismos reales de protección para funcionarios amenazados. Y él tenía hijos. Aceptó el dinero. Y dice que lleva el resto de su vida intentando entender si tuvo opción real de hacer otra cosa. Esa historia se multiplicó por cientos, quizás por miles, a lo largo de los años en que el cartel operó. Y lo que revela no es simplemente la maldad individual de personas corruptas. Revela el fracaso sistémico de un Estado que no protegió a sus propios funcionarios cuando más lo necesitaban. Pero hay una dimensión de la corrupción de Escobar que va más allá de los sobornos individuales. Una dimensión que tuvo consecuencias que todavía hoy definen la política colombiana. Y para entenderla, hay que hablar de una sola palabra: extradición. Si hay una sola cosa que Pablo Escobar temía más que a la muerte, era la extradición a Estados Unidos. No era irracional. En Colombia, con suficiente dinero y suficientes contactos, Escobar podía manejar la justicia. Podía comprar jueces, intimidar fiscales, hacer desaparecer expedientes. Había demostrado que podía hacerlo. Pero en Estados Unidos eso no funcionaba. El sistema judicial americano era, en términos prácticos, impermeablemente distinto. Y las penas que enfrentaría allá eran de cadena perpetua sin posibilidad de negociación. Por eso, la lucha contra la extradición fue para Escobar tan importante como cualquier guerra que libró con armas. Y la libró en el terreno donde él era más poderoso: el dinero comprando voluntades políticas. El Tratado de Extradición con Estados Unidos, firmado en 1979, se convirtió en el campo de batalla central de la política colombiana durante casi una década. Y lo que ocurrió con ese tratado es uno de los episodios más reveladores de cuánto había penetrado el dinero del cartel en las instituciones del país. En 1986, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró inexequible el Tratado de Extradición. Es decir, lo declaró inconstitucional. La decisión fue celebrada por el cartel como una victoria histórica y generó de inmediato la pregunta que los periodistas de investigación comenzaron a hacerse en voz baja: ¿cuántos de esos magistrados habían recibido dinero del cartel? Nunca hubo una respuesta judicial completa a esa pregunta. Pero las investigaciones periodísticas y posteriormente los testimonios de ex colaboradores del cartel sugieren que el proceso de influencia sobre la Corte Suprema fue real, sistemático y extraordinariamente costoso para Escobar. La historia no terminó ahí.
Cuando Colombia decidió escribir una nueva constitución en 1991, la extradición volvió a ser el punto central de la negociación. Y el resultado de esa asamblea constituyente, en lo que respecta a la extradición, y fue exactamente lo que Escobar necesitaba. La nueva constitución prohibió expresamente la extradición de colombianos. Esa prohibición no cayó del cielo. Fue el resultado de un proceso de cabildeo, presión y financiamiento que el cartel ejerció sobre delegados a la Asamblea Constituyente. Los testimonios de personas que participaron en ese proceso, recogidos años después, describen un esfuerzo organizado y costoso para garantizar que cuando se escribiera la nueva ley fundamental del país, la extradición quedara fuera. El dinero del narcotráfico literalmente reescribió la Constitución colombiana. Y aquí hay que detenerse un momento para dimensionar lo que eso significa. No estamos hablando de un soborno a un policía de tráfico institucional. Estamos hablando de una organización criminal que tuvo suficiente influencia sobre el proceso constituyente de un país para incluir en su Carta Magna una cláusula que la protegía de la justicia internacional. Eso no es corrupción de un funcionario. Eso es captura del Estado en su nivel más fundamental. Pero hay un elemento de esta historia que raramente se menciona y que cambia completamente la perspectiva. Cuando la Asamblea Constituyente prohibió la extradición, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas. Se entregó con condiciones que él mismo negoció. Se construyó su propia cárcel, llamada La Catedral, en las afueras de Medellín, en terrenos de su propiedad. Y desde esa cárcel siguió dirigiendo sus operaciones de narcotráfico, recibiendo visitas de sus socios, tomando decisiones de negocios y, según testimonios posteriores, ordenando asesinatos. Cuando el gobierno colombiano intentó trasladarlo a una cárcel de verdad, en julio de 1992, Escobar simplemente se escapó. Caminó por la puerta. Eso solo era posible si la gente que custodiaba esa puerta tenía razones para no cerrarla. El 6 de noviembre de 1985, un comando del grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia de Bogotá, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. La toma duró 27 horas. Murieron más de 100 personas, entre guerrilleros, militares, empleados y magistrados. 11 magistrados de la Corte Suprema perdieron la vida. Los expedientes de extradición que se encontraban en el palacio ardieron en el incendio. Durante décadas, la versión oficial presentó la toma del Palacio de Justicia como un acto exclusivamente guerrillero. A una operación del M-19, respondiendo a sus propias motivaciones políticas. Pero hay investigaciones periodísticas y judiciales que han documentado algo que esa versión oficial dejaba convenientemente fuera: la existencia de contactos entre el cartel de Medellín y el M-19 en los meses previos a la toma. Contactos que incluyeron, según algunos testimonios, financiamiento del cartel para la operación. ¿Por qué le interesaría a Escobar financiar una toma guerrillera del Palacio de Justicia? La respuesta es tan obvia que resulta perturbadora. Los expedientes de extradición que ardieron en ese incendio incluían casos contra líderes del cartel. La destrucción de esos expedientes representó un retraso significativo en los procesos judiciales que los amenazaban. La investigación sobre el financiamiento del cartel al M-19 en el contexto del Palacio de Justicia nunca llegó a una conclusión judicial definitiva. Y esa inconclusión no es accidental. Es el resultado de un sistema judicial que en esos años estaba tan amenazado, tan infiltrado y tan paralizado por el miedo que investigar ciertos casos se había vuelto literalmente incompatible con seguir vivo.
Los números son estremecedores. Entre 1981 y 1991, más de 400 jueces y funcionarios judiciales colombianos fueron asesinados. 400. En una década. Eso no es terror esporádico. Es una campaña sistemática de destrucción del sistema judicial. Y funcionó. Porque para mediados de los 80, Colombia había construido algo sin precedentes en el mundo democrático. Un sistema de justicia sin rostro. A los jueces que llevaban casos relacionados con el narcotráfico actuaban bajo anonimato absoluto. Sus identidades eran secretas. Sus decisiones se tomaban bajo amenaza constante. Y aún así, docenas de ellos fueron encontrados y asesinados. El fiscal Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la Nación, fue secuestrado y asesinado en 1988. El magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, asesinado. La juez Mariela Espinosa, asesinada. Los nombres se acumulan hasta volverse abstractos, y esa abstracción es en sí misma una forma de victoria para quien organizó el terror. Cuando hay tantos muertos, que los nombres dejan de ser nombres individuales y se convierten en estadística, algo importante muere también en la conciencia colectiva. Pero hay algo más inquietante que los asesinatos, en cierta manera. Hay porque implica una corrupción más profunda que el crimen. Son los jueces que no fueron asesinados porque no fue necesario. Los que decidieron, en silencio y sin que nadie lo supiera, que ciertos casos no avanzarían, que ciertos expedientes se moverían lentamente, que ciertas pruebas tenían defectos técnicos que las hacían inadmisibles. Los jueces que eligieron la plata sobre el plomo y vivieron para contarlo, o más frecuentemente, para no contarlo. Esos jueces nunca aparecen en los libros de historia, porque la historia judicial de Colombia está llena de casos que se abrieron, avanzaron unos meses y luego murieron sin explicación aparente. Casos que llegaron a cierto punto y no continuaron. Expedientes que desaparecieron. Testigos que retiraron sus declaraciones sin motivo claro. Cada una de esas interrupciones tiene un nombre detrás, o un nombre que decidió, por miedo o por dinero o por ambas cosas, que su supervivencia valía más que la justicia. Y el sistema que Escobar construyó fue tan eficaz precisamente porque nunca necesitó comprar a todos. Solo necesitaba comprar a suficientes. Solo necesitaba que la cadena tuviera suficientes eslabones rotos para que la justicia nunca llegara a su destino. En 1994, Colombia eligió presidente a Ernesto Samper Pizano, candidato del Partido Liberal. Samper ganó las elecciones por un margen muy estrecho, derrotando al candidato conservador Andrés Pastrana. Días después de conocidos los resultados, el periodista y político Andrés Pastrana entregó a las autoridades colombianas y a la Embajada de Estados Unidos unas grabaciones que se convirtieron en el mayor escándalo político de la historia moderna de Colombia. Las grabaciones, conocidas como los narcocasetes, mostraban a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, hablando sobre el financiamiento de la campaña de Samper. El escándalo del proceso 8000, llamado así por el número del expediente judicial, sacudió Colombia durante años. Fue la primera vez que la penetración del narcotráfico en la política colombiana se documentó de manera tan directa, tan irrefutable y tan pública. ¿Qué reveló ese proceso? Reveló que el cartel de Cali había aportado aproximadamente $6 millones a la campaña de Samper. Reveló que el tesorero de campaña, Santiago Medina, lo sabía y lo administró. Reveló que el ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, también lo sabía. Ambos fueron condenados,
Samper sobrevivió políticamente al escándalo, pero su gobierno quedó paralizado. En Estados Unidos le retiró la visa. Colombia fue desertificada como aliada en la lucha contra el narcotráfico, y el presidente más poderoso del continente tuvo que gobernar 4 años bajo la sombra de haber llegado al poder con dinero de la droga. Pero el proceso 8000 fue solo la punta del iceberg. Lo que las investigaciones de ese periodo revelaron, y que quedó parcialmente enterrado bajo el escándalo presidencial, fue algo más sistemático: la extensión del financiamiento narco al Congreso colombiano como práctica generalizada, no como excepción. Los investigadores que trabajaron en ese proceso describieron un panorama en el que era extremadamente difícil encontrar campañas legislativas en ciertas regiones del país, especialmente en la costa Caribe y en el Valle del Cauca y en Antioquia, que no tuvieran alguna conexión con dinero del narcotráfico. No necesariamente del cartel de Medellín, también del cartel de Cali, de los grupos paramilitares que ya para entonces tenían sus propias rutas de tráfico, y de una nueva generación de organizaciones más pequeñas que habían crecido al amparo de los grandes carteles. La política colombiana, en amplias zonas del país, había sido literalmente colonizada por el dinero de la droga. Y esa colonización no era nueva ni era el resultado exclusivo de Escobar. Era el resultado de décadas de permisividad, de un sistema político que no tenía mecanismos reales de control del financiamiento de campañas, y de una clase política que había aprendido a no hacer preguntas sobre el origen del dinero que financiaba sus aspiraciones. Are Escobar había sido el más brutal y el más visible, pero no había sido el único, ni siquiera había sido el primero. Y aquí está la verdad más incómoda de este capítulo. Cuando Pablo Escobar murió en 1993, el problema que representaba no murió con él, porque el problema no era Pablo Escobar. El problema era el sistema que lo había hecho posible, que lo había alimentado, que había crecido con él y que sobrevivió perfectamente su desaparición. El proceso 8000 fue la demostración más clara de eso. Escobar llevaba 1 año muerto cuando estalló ese escándalo, y el escándalo no involucraba a ninguno de sus herederos directos. Involucraba a su competidor, al Cartel de Cali, que era una organización diferente con métodos diferentes. Lo que eso demostraba era que la corrupción del narcotráfico en la política colombiana no dependía de un hombre ni de un cartel. Era estructural. Hay un capítulo de la relación entre el narcotráfico y el Estado colombiano que es quizás el más oscuro de todos. No porque implique corrupción, que ya hemos visto que fue monumental, sino porque implica algo diferente. Una alianza activa entre sectores del Estado colombiano, el paramilitarismo y el narcotráfico para la persecución y exterminio de la izquierda política y el movimiento social. En 1985, un grupo de organizaciones guerrilleras, principalmente las FARC, decidió explorar la vía política como complemento a la vía armada. Crearon un partido político llamado la Unión Patriótica, que presentó candidatos a alcaldías, consejos municipales, asambleas departamentales y al Congreso. En las elecciones de 1986, la Unión Patriótica obtuvo resultados sorprendentes para un partido nuevo, eligiendo representantes en múltiples regiones del país. Lo que siguió a ese éxito electoral fue uno de los episodios más siniestros de la historia latinoamericana del siglo XX. En los siguientes años, entre 1986 y 1993, más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados. 3.000, incluyendo 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas
cientos de alcaldes y concejales, y miles de militantes de base. El exterminio de la Unión Patriótica fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un genocidio político. Y las investigaciones que se han realizado desde entonces apuntan a una responsabilidad que involucra, en distintos grados y de distintas maneras, a narcotraficantes, paramilitares y sectores de la fuerza pública colombiana. ¿Cuál es la conexión con Escobar y el cartel? Es múltiple y documentada. En primer lugar, el cartel de Medellín financió en distintos momentos a grupos paramilitares que participaron en la persecución de militantes de izquierda. La relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia fue tan estrecha durante esos años que en muchos casos es imposible separar uno del otro. Las mismas organizaciones que protegían los laboratorios de cocaína también ejecutaban líderes sociales y sindicalistas. En segundo lugar, hay testimonios de exparamilitares y excolaboradores del cartel que describen coordinación directa con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para la identificación y eliminación de personas consideradas objetivos. Esa coordinación, conocida como la Guerra Sucia, funcionó durante años con una impunidad que solo era posible si sectores significativos del aparato de seguridad del Estado la toleraban o la facilitaban activamente. En tercer lugar, y esto es quizás lo más perturbador, está el caso de los llamados Pepes. Los Pepes, cuyo nombre era el acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, surgieron en 1993 como una organización que declaró la guerra al cartel de Medellín en respuesta a los ataques de Escobar contra familias de sus enemigos. Sus líderes visibles eran Fidel Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Diego Murillo Bejarano, conocido como Don Berna. Los Pepes llevaron a cabo docenas de atentados y asesinatos contra personas vinculadas a Escobar. Quemaron sus propiedades, mataron a sus abogados, atacaron a sus familiares. Y aquí está la parte que el Estado colombiano nunca ha explicado satisfactoriamente. Mientras los Pepes cometían esos crímenes, el bloque de búsqueda, la fuerza especial creada por el Estado colombiano para capturar a Escobar, compartía inteligencia con ellos. Hay evidencia de que agentes de la DEA estadounidense también tuvieron contactos con los Pepes, aunque la agencia siempre negó haber promovido sus actividades criminales. El Estado colombiano, en otras palabras, permitió o facilitó que una organización paramilitar vinculada al narcotráfico llevara a cabo una campaña de terror y asesinatos en paralelo con la persecución oficial de Escobar. Usó a criminales para cazar a otro criminal. Y cuando Escobar murió, esos criminales no desaparecieron. Muchos de ellos se transformaron en las nuevas organizaciones que heredaron sus rutas de tráfico. La cacería de Escobar no limpió Colombia. En muchos aspectos, sembró las semillas de lo que vendría después. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue localizado en una casa del barrio Los Olivos de Medellín y muerto a tiros por el bloque de búsqueda. Tenía 44 años. Llevaba más de un año fugitivo después de escapar de la catedral. La noticia de su muerte fue recibida en Colombia con una mezcla de alivio, júbilo y en ciertas partes de Medellín, de genuino duelo popular. El Estado colombiano presentó la operación como una victoria incuestionable. Las fotografías de su cuerpo tendido en el techo de la Casa de los Olivos circularon por el mundo. La guerra había terminado. Pero la muerte de Escobar no tardó en generar preguntas que siguen sin respuesta definitiva décadas después. La primera y más persistente: ¿quién disparó el tiro que mató a Escobar?
La versión oficial siempre ha sido que un agente del bloque de búsqueda le disparó mientras intentaba escapar por los tejados. Pero hay otra versión, sostenida por su hijo Sebastián Marroquín, entre otros, que dice que Escobar se disparó él mismo en la cabeza para evitar ser capturado. Y hay una tercera versión, la más oscura, que sugiere que la bala definitiva fue disparada por alguien de los Pepes que entró a la escena antes de que llegaran los fotógrafos y los medios. Esa tercera versión nunca fue investigada con la seriedad que merecía. Y eso, en sí mismo, dice algo. Porque la muerte de Escobar fue extremadamente conveniente para un número extraordinariamente grande de personas. Fue conveniente para los agentes del bloque de búsqueda que habían usado métodos cuestionables durante la cacería. Fue conveniente para los políticos colombianos que habían tenido vínculos con el cartel y que temían lo que Escobar podría revelar si era capturado vivo y llevado a juicio. Fue conveniente para el cartel de Cali, que con Escobar fuera del camino, tenía el campo libre para expandir su negocio. Fue conveniente para sectores del Estado colombiano que habían participado en los métodos extrajudiciales de la persecución. Y fue conveniente para Estados Unidos, que llevaba años presionando para que el problema colombiano desapareciera. Un Escobar capturado, llevado a juicio y sentado frente a un fiscal y obligado a responder preguntas, habría sido peligrosísimo, no por lo que pudiera decir sobre su propio cartel, sino por lo que pudiera decir sobre todos los demás, sobre los políticos que habían recibido su dinero, sobre los militares que habían mirado hacia otro lado, sobre los jueces que habían fallado a su favor, sobre los funcionarios que habían protegido sus operaciones. Escobar muerto no podía hablar, y su silencio eterno fue, para mucha gente, el regalo más valioso que podría haberles dado. El periodista colombiano Germán Castro Caicedo, uno de los más rigurosos investigadores del periodo, escribió algo que resume este punto con una precisión que no necesita adorno. La muerte de Escobar cerró un capítulo, pero no resolvió ninguno de los problemas que lo habían hecho posible. Cerró un expediente y abrió el archivo permanente de los secretos que se fueron con él. 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, Colombia es un país diferente. Es una democracia que ha resistido décadas de violencia y que ha logrado reducir significativamente sus tasas de criminalidad respecto a los años más oscuros. Ha firmado un proceso de paz con las FARC. Ha construido instituciones de mayor solidez. Ha producido una generación de jueces, fiscales y periodistas de extraordinario coraje que siguen investigando el poder con una tenacidad que merece reconocimiento. Y sin embargo, los carteles de narcotráfico no desaparecieron con Escobar, se transformaron. El cartel de Cali cayó en 1995, 2 años después de Escobar. Pero en el vacío que dejaron, ambos surgió algo más difícil de combatir. Docenas de organizaciones más pequeñas, más dispersas, conocidas como los cartelitos o las BACRIM, que heredaron las rutas, los contactos y en muchos casos las redes de corrupción que los grandes carteles habían construido. Los paramilitares, que habían crecido al amparo del narcotráfico y con la tolerancia de sectores del Estado, se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, que para el año 2000 controlaban enormes territorios, producían y exportaban cocaína a gran escala y tenían representantes en el Congreso colombiano. El escándalo de la parapolítica, que estalló en los años 2000, reveló que más de 100 parlamentarios colombianos tenían vínculos documentados con organizaciones paramilitares. Más de 100, en un Congreso de menos de 300 miembros. El problema no había desaparecido.
había cambiado de nombre. Y aquí está la pregunta más difícil de toda esta historia, la que realmente importa cuando hemos recorrido todo este camino juntos. ¿Qué queda del Estado colombiano que Escobar compró? La respuesta honesta es más de lo que Colombia quiere admitir y menos de lo que sus críticos más pesimistas afirman. Queda la cultura de la impunidad, la sensación arraigada en amplias capas de la sociedad colombiana de que el poder siempre encuentra la manera de escapar a la justicia, de que las reglas son para los de abajo, de que la ley tiene un precio. Queda la debilidad territorial, las regiones donde el Estado nunca llegó realmente, donde el vacío institucional fue y sigue siendo llenado por quien tenga los recursos para hacerlo. En las zonas donde la única economía funcional sigue siendo la ilegal. Las comunidades donde el Estado es una abstracción y el cartel es una realidad cotidiana. Queda la memoria selectiva, la tendencia colectiva a recordar a Escobar como un fenómeno extraordinario, como una anomalía monstruosa, en lugar de como el producto extremo de un sistema que lo hizo posible. La tendencia a exorcizar el problema convirtiéndolo en un individuo, en lugar de reconocerlo como una falla estructural. Y queda también, hay que decirlo, una resistencia. Una Colombia que ha aprendido, dolorosamente y a un costo enorme, a luchar contra sus propios demonios institucionales. Una fiscalía que ha hecho investigaciones que habrían sido impensables en los años 80. Una prensa que, a pesar de las amenazas, sigue investigando. A una sociedad civil que no ha dejado de exigir cuentas. Colombia no es el país que Escobar quería que fuera, pero tampoco es el país que habría sido si él nunca hubiera existido. Y la distancia entre esos dos Colombias posibles está marcada, kilómetro a kilómetro, por los nombres de los muertos que cayeron entre medio. Antes de terminar, quiero que salgamos por un momento de Colombia, porque la historia que hemos contado hoy no es solo una historia colombiana. Es un caso extremo de algo que ocurre en distintos grados y con distintos actores, en muchos más lugares de los que queremos reconocer. La captura del Estado por el crimen organizado no es una patología exclusiva de países en desarrollo. Es un riesgo que existe en cualquier lugar donde el dinero sea suficientemente grande y las instituciones suficientemente vulnerables. Y el dinero del narcotráfico es, por definición, siempre suficientemente grande. Los bancos europeos que lavaron dinero del cartel no eran instituciones marginales. Eran bancos respetables con sucursales en los centros financieros más prestigiosos del mundo. Los políticos europeos que recibieron donaciones de empresas pantalla del narcotráfico latinoamericano no eran personajes de los bajos fondos. Eran personas con escaños, con credenciales, con carreras respetables. La diferencia entre Colombia en los años 80 y muchos países desarrollados hoy no es que el problema no exista, es que el problema es menos visible, porque las instituciones son más sólidas, los sistemas de control son más sofisticados y el dinero ilegal ha aprendido a circular de maneras más discretas. Pero la pregunta de fondo es la misma en todos los casos. ¿Cuánto vale una institución cuando el dinero que ofrece comprarla es suficientemente grande? ¿Cuánto resiste un sistema democrático cuando el actor que lo quiere corromper tiene recursos que superan el presupuesto de muchos estados? Colombia respondió a esa pregunta con años de sangre, de terror, de instituciones destruidas y de miles de muertos. Y la respuesta que obtuvo no fue definitiva, fue provisional. Fue un equilibrio precario que requiere mantenimiento constante. Esa lección es más universal de lo que parece. Volvamos al principio. Azoacha, 18 de agosto
de 1989. A Luis Carlos Galán cayendo frente a las cámaras. Galán tenía una lista de políticos que habían recibido dinero del narcotráfico. Murió antes de publicarla. Años después, su hijo Juan Manuel Galán, que llegó a ser senador de la República, intentó reconstruir esa lista. Intentó completar el trabajo que su padre no pudo terminar. Y lo que encontró fue algo que describe con una mezcla de determinación y de tristeza que resulta imposible no sentir. Que la lista era mucho más larga de lo que su padre había imaginado. Que los nombres llegaban a lugares que incluso él, décadas después, con toda la información disponible, no podía mencionar sin consecuencias. La lista de Galán sigue sin estar completa. Ese es el legado más oscuro de Pablo Escobar. No los edificios que hizo volar, no los políticos que mandó matar, sino el silencio que construyó alrededor de ciertos nombres. El silencio que sigue protegiendo a personas que participaron de un sistema y que nunca rindieron cuentas. La historia que hemos contado hoy no tiene final feliz porque no ha terminado. De las consecuencias de lo que ocurrió en Colombia entre los años 80 y 90 siguen vivas en la política, en las instituciones, en las regiones donde el Estado sigue siendo una promesa incumplida. Pablo Escobar no fue simplemente un criminal que corrompió a un Estado limpio. Fue el exponente más brutal y más visible de un sistema de corrupción que lo precedió, que lo alimentó y que lo sobrevivió. Entender eso no lo justifica, lo hace más grave, porque significa que el problema no se resuelve matando a un hombre o capturando a un capo. Se resuelve, si es que se resuelve, construyendo instituciones que sean realmente más fuertes que el dinero que intenta comprarlas. Colombia lleva décadas en ese intento, con victorias parciales, con derrotas dolorosas, con héroes anónimos que nadie recuerda y con traidores que nunca fueron nombrados. Y con una lista que todavía, después de todo este tiempo, sigue sin estar completa. Si este video te hizo pensar diferente sobre una historia que creías conocer, ese era exactamente el objetivo. Nos vemos en el siguiente.